Yo les voy a hablar algo de patología de muñeca y mano en ecografía. La verdad que la mano es una región súper compleja, tiene muchas estructuras, así que la verdad que es bien difícil de abordar. Voy a tratar de hablar lo más frecuente, lo que yo creo que les pueda servir. ¿Qué podemos ver? Podemos ver en la ecografía tendones, vaina sinovial. De las articulaciones podemos ver la sinovial, podemos ver erosiones, podemos ver alteraciones vasculares, podemos ver tumores de partes blandas, alteraciones neurales, que generalmente no podemos ver, fibrocartílago triangular, lesiones óseas que está bien en ocasiones podemos ver en forma incidental, pero no en el examen de elección. Y la verdad que los ligamentos es algo variado, hay algunos que sí podemos ver de forma confiable y otros que definitivamente no vamos a poder ver. Vamos a partir por la patología tendínea. ¿Ya? Para esto es importante siempre conocer la anatomía. La muñeca hay tendones extensores y flexores. Los tendones extensores están compuestos de 6 compartimentos. En el primer compartimento tenemos el tendón extensor abductor largo, extensor corto del pulgar. En el segundo los extensores radiales, en el tercero el extensor largo del pulgar, cuarto extensores de los dedos y extensor del índice, quinto el dedo meñique, sexto el extensor cubital del carpo. Los flexores, tenemos flexores superficiales y profundos de los dedos y tendón flexor largo del pulgar que pasan por dentro del túnel del carpo, y tenemos los tendones flexor radial del carpo y flexor cubital del carpo que pasan por fuera. ¿Ya? Hay una estructura que se llama el retináculo extensor, que es una extensión de la fascia antebraquial que tira septos hacia el hueso, determinando separación de estos tendones y formando unos túneles que se llaman osteofibrosos, ¿ya? Que es importante saber que existen, a excepción del tendón del sexto compartimento, que es un poquito distinto y se lo voy a mencionar algo más adelante. ¿Qué patología podemos encontrar de los tendones? Podemos tener tenosinovitis estenosante, podemos tener tendinosis y obviamente se pueden romper, pueden ser roturas abiertas, roturas cerradas. Con respecto a la tenosinovitis, esto es la inflamación de la sinovial de la vaina. Generalmente la vemos con una vaina engrosada, con líquido en su interior. Para nosotros esto es súper importante, es un hallazgo bien específico. Hay múltiples patologías que pueden causar esto: patología autoinmune, inflamatoria, traumática, infecciosa. Así que si el traumatólogo una vez les pide, pero ¿por qué es? La verdad que eso ya es más pega de ellos y es mucho más dependiente de la clínica. ¿Okay? La tenosinovitis estenosante es una variante de esto y corresponde a una hipertrofia de lo que les mencioné del retináculo de la muñeca o de las poleas flexoras en estos túneles osteofibrosos, que va a determinar la movilidad de los tendones en sus compartimentos. En la muñeca va a partir con la tenosinovitis de Kerbein, que la verdad que es lo más frecuente, que yo creo que todos han visto. Corresponde a una tenosinovitis estenosante del primer compartimento extensor. Es súper frecuente de ver en embarazados, puerperios y en pacientes que tienen trabajos manuales. Y corresponde al engrosamiento del retináculo extensor del primer compartimento. Este es un ejemplo normal. Vemos los tendones del primer compartimento, un retináculo súper fino, bastante fino, que apenas perceptible. Y este es el ejemplo clásico de tenosinovitis, donde vemos el retináculo extensor marcadamente engrosado, que determina esta disposición como de los tendones como que estuvieran comprimidos. ¿Ya? Ese es un hallazgo típico. En ocasiones también podemos ver líquido asociado, no solamente engrosamiento del retináculo, sino que también líquido. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando vemos una tenosinovitis estenosante? Uno, es descartar la presencia de septos entre los tendones, que separan los tendones del extensor corto y el abductor largo, como en este caso, un septo que se extiende hacia profundo. Y lo otro importante es descartar la presencia de fascículos accesorios, que generalmente vienen del tendón abductor largo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque muchos de estos pacientes que tienen estas alteraciones van a tener una mala respuesta al tratamiento y la mayoría pueden caer en tratamiento quirúrgico para resolver su patología en forma definitiva. También a veces a los traumatólogos les gusta saber si hay un quiste o no asociado. El cuarto compartimento extensor también puede tener tenosinovitis. Les quería mostrar este ejemplo, que el retináculo del cuarto compartimento es algo más grueso y hipogénico, y que es importante que consideren que esto es un hallazgo normal. ¿Ya? No es una tenosinovitis estenosante, pero puede ser un poquito marcado que el resto de los compartimentos. Y la tenosinovitis del cuarto se manifiesta con líquido. ¿Ya? Se manifiesta con líquido, engrosamiento sinovial, hiperemia, al estudio Doppler color. También es frecuente ver tenosinovitis del sexto compartimento extensor, y que se ve, igual que el otro, con líquido en la vaina sinovial, engrosamiento sinovial, hiperemia, al estudio Doppler color, incluso también en ocasiones con engrosamiento del retináculo extensor. Como les mencioné anteriormente, este sexto compartimento tiene una característica particular, que tiene una subvaina, es decir, tiene el retináculo extensor por fuera, después viene una nueva capa que se llama la subvaina, y después viene ya la vaina sinovial del tendón. Y esta subvaina, la gracia es que le permite cierta movilidad
al tendón, no está tan fijo como los otros, entonces con movimientos de pronosupinación el tendón normalmente se mueve dentro de esta subvaina. El problema es que esta subvaina puede romperse. Lo más frecuente es generalmente a microtrauma repetido, ¿ya? Y lo que genera inestabilidad de este tendón, que en el fondo se sale y entra a esta vaina con los movimientos de pronosupinación. Así que generalmente cuando ustedes vean que piden por este diagnóstico, es importante incluir un protocolo dinámico, como en este caso, ver qué pasa con el tendón con maniobras de pronosupinación. Este es el típico ejemplo. En el fondo está el tendón situado en la correa cubital, sin embargo, al hacer los movimientos dinámicos, tiene rotura de subvaina y se rompe, ¿ya? Existen varios tipos de lesión de la subvaina, pero eso ya, bueno, es un poquito algo más dirigido, ¿ya? Otro sitio frecuente de ver tendinosinuitis es en estos síndromes de intersección. Ya hay dos tipos, uno que es el proximal, que consiste en la intersección del primer compartimento por sobre el segundo compartimento, y otro más distal, que es cuando el tercer compartimento cruza por el segundo compartimento. ¿Y cómo se ve? La verdad que generalmente se ven cambios inflamatorios con líquido en la vaina sinovial de los tendones justo a nivel del cruce. En este caso, los tendones del primer compartimento pasando por sobre los tendones del segundo compartimento con abundante líquido y cambios inflamatorios. Este es el más distal, donde el tercer compartimento, en este caso, pasa por sobre el segundo compartimento y fíjense, ambos tienen líquido en su interior con áreas un poquito de engrosamiento sinovial e hiperemia en el estudio Doppler. Color, un estudio de correlación con resonancia magnética. Vemos aquí que va el tercer compartimento, cruza por sobre el segundo y ambos tienen cambios inflamatorios ahí bien localizados. Con respecto a las roturas tendíneas, como cualquier otro tendón que han mencionado hoy día, es importante decir si las roturas son completas o son parciales, si son abiertas o cerradas, pero la verdad que eso es algo más clínico. Las tendones pueden ser en un tendón normal las roturas o en un tendón enfermo con tendinosis. En la ecografía es súper importante tratar de ver los cabos tendíneos, ¿ya? Tratar de ver los cabos tendíneos, pedir la separación y ojalá darle alguna referencia anatómica para el traumatólogo pueda ubicarse, ¿ya? En este caso es una rotura del tendón del sexto compartimento extensor, pero es una rotura parcial, una ubicación intrasustancia, en un tendón que ya se ve algo dañado, tendinótico y con signos de tendinosinuitis asociada. Otra rotura frecuente es esta, que es la rotura del tendón extensor largo del pulgar. Generalmente son roturas cerradas, más o menos a nivel del tubérculo de Lister, y la verdad que en la foto a veces es difícil verlo, pero aquí se ve un cabo tendíneo proximal, la vaina sinovial, que la vaina sinovial siempre sigue continua y siempre se ocupa por líquido o hematoma, ¿ya? Y lo que quería mostrar en este caso, generalmente a veces uno no alcanza a medir en un mismo plano la distancia que hay entre los cabos tendíneos. Entonces, algo útil que he aprendido es que de repente uno puede ver una referencia anatómica. Por ejemplo, ver la distancia que hay del cabo tendíneo distal hacia el tubérculo de Lister y del cabo tendíneo proximal hacia el tubérculo de Lister, medir ambas distancias y así uno se puede hacer una idea más o menos cuál es el grado de separación que hay entre los tendones. Lo mismo con otros tendones, tratar de buscar algún punto anatómico que nos sirva de referencia. Con respecto a los flexores, también estos pueden tener tendinosinuitis. Importante recordarles que el tendón flexor radial del carpo pasa por fuera del túnel del carpo y que el tendón flexor cubital del carpo no tiene vaina sinovial, así que no puede tener esta patología. Frecuentemente hay tendinosinuitis del tendón flexor radial del carpo que se manifiesta igual que los otros que les he mencionado, o sea, engrosamiento de la vaina sinovial, puede haber líquido, puede haber engrosamiento con hiperemia, el estudio Doppler color. En ocasiones el tendón también puede tener daños a un tendón tendinótico que incluso puede llegar a romperse, como en este caso hay una rotura completa del tendón flexor radial del carpo, retracción del cabo tendíneo, nuevamente, generalmente no se pierdan con esto, que generalmente es la vaina sinovial que queda con líquido y contenido bastante heterogéneo en su interior, sin embargo no hay ninguna estructura fibrilar. Los tendones flexores de los dedos también tienen derecho a tener tendinosinuitis, y se manifiesta igual líquido, engrosamiento sinovial. En ocasiones pueden haber tendinosinuitis secundaria a otras causas, por ejemplo elementos de fijación, que generalmente es súper frecuente abordaje volar de fracturas del extremo distal del radio. En este caso vemos como un elemento de fijación, un tornillito, está ahí rozando y deformando a la vaina del tendón, y que eso con la flexoextensión repetitiva genera cambios inflamatorios y una tendinosinuitis ahí bastante regional. Bueno, si bien el tendón flexor cubital del carpo, como les dije, no tiene vaina, pero sí igual puede tener patología. Algo relativamente frecuente que uno ve es depósito de cristales de calcio, hidroxiapatita de calcio, que generan una tendinitis cálcica y cambio inflamatorio bien. Cambios inflamatorios ahí bien regionales.
Bueno, eso es como la patología tendínea principal de la mano. Vamos perdón, de la muñeca, vamos a los dedos. ¿Ya? Bueno, la patología tendínea de la mano es bastante compleja y, como dice bien su nombre, no es solamente un tendón, la parte extensora de los dedos, es un complejo extensor, ¿ya? Que tiene aporte de musculatura intrínseca de la mano y aporte de los tendones extensores que venían de la muñeca. ¿Ya? Es importante saber que los tendones extensores de los dedos a nivel de la mano no tienen vaina sinovial, así que por último nos podemos ahorrar eso, así que algo menos para la clase. Y lo que me importa que sepan es que el tendón extensor a nivel de la cabeza de los metacarpianos va a estar rodeado por lo que se llama el capuchón extensor, que es una estructura fibrosa que los ancla en el fondo, permite que estén siempre ahí durante el movimiento de flexo-extensión. Y esta estructura, como les decía, los rodea y tiene dos bandas sagitales, una banda sagital cubital, una banda sagital radial. Hacia distal luego este tendón extensor se divide en tres: una bandeleta central que se va a insertar en la base de la falange media, dos bandeletas sagitales que siguen hacia distal, se juntan y se insertan como un tendón terminal en la base de la falange distal. Aquí hay algunos ejemplos, así como se ve el capuchón extensor, más o menos a este nivel en la cabeza del metacarpiano, el tendón central con sus bandas sagitales cubital y radial. Esta es la inserción de la bandeleta central en la base de la falange media, y así se ve la inserción de la bandeleta, del tendón terminal en la base de la falange distal, su correlación con resonancia magnética, esta estructura es muy intensa, bien finita, inserción en la base de la falange media e inserción en la base de la falange distal. Hay algunas excepciones, dos dedos que tienen un tendón extensor propio y un tendón extensor común, que son los dedos meñique e índice, pero la verdad que en términos prácticos es súper variable la anatomía de estos tendones, y en términos prácticos se fusionan más o menos a nivel de la cabeza de los metacarpianos, ¿ya? A nivel del capuchón extensor se fusionan y después hacia distal se continúan de la misma morfología que el resto de los tendones, así que, pero si ustedes lo valoran aproximar, estos son ejemplos, se ven los tendones a nivel del capuchón extensor que ya están prácticamente fusionados. Bueno, yendo desde proximal hacia distal como patología de estos tendones extensores, primero vamos a ver algo del capuchón extensor. Y generalmente cuando se lesiona es lo que se conoce como el nudillo del boxeador, ¿eh? Generalmente es por microtrauma repetitivo, o también en ocasiones puede ser un trauma único, y lo que sucede es que se rompe alguna de las bandas. Generalmente lo que se rompe es la banda sagital más radial y pierde el capuchón su función de tener al tendón en posición normal, y lo que se hace evidente generalmente cuando hacemos al paciente que haga puño, ¿ya? O sea, en extensión el tendón puede verse normal, sin embargo, al hacer que haga puño, vemos cómo el tendón se subluxa hacia el lado contrario de la lesión de la banda. En este caso, si está lesionada la banda radial, se va a subluxar hacia cubital. Aquí hay un ejemplo, vemos el tendón, esta es la cabeza del metacarpiano, el tendón en ubicación central, sin embargo vemos que esta banda sagital radial está aumentada de grosor, de cogenicidad y con ya pérdida de definición hacia polar, y al hacer que el paciente haga maniobra de puño, el tendón inmediatamente se subluxa hacia polar, así que es una lesión de capuchón extensor. Siguiendo hacia distal, se puede dañar la bandeleta central, ¿ya? La bandeleta central puede romperse en forma tendínea o puede asociarse a avulsión ósea. Y clínicamente la verdad que es bastante característico, los pacientes llegan con una deformidad de dedo en butoniano, así que si ven llegar a alguien con esa deformidad, ir dirigido a buscar lesión de la bandeleta central. Este es un caso, vemos la bandeleta central aumentada de grosor, disminución de cogenicidad, lo que puede corresponder a una lesión parcial. Sin embargo, es súper importante hacer la evaluación dinámica. Muchas veces podemos ver que tiene una lesión que aparenta parcial, sin embargo es totalmente disfuncional. Y es importante también mencionar en el informe que, pese a que impresiona parcial, su función no está conservada. Este otro caso, una bandeleta central marcadamente aumentada de grosor, con presencia de avulsiones óseas, y este sí efectivamente está retraído de forma significativa. Otro caso, lesión de la bandeleta central en su inserción distal con pequeñas avulsiones asociadas y su correlato con la radiografía simple. Si seguimos hacia distal, se recuerdan, las bandas sagitales se juntan y terminan en un tendón terminal, y este, cuando se rompe, genera lo que clínicamente se llama el mallet finger, que es una caída de la articulación interfalangiana distal en flexión, ¿ya? La rotura tendínea también puede ser solamente tendínea o puede asociarse a avulsión ósea.
también clínicamente es bastante evidente cuando ustedes ven al paciente en la urgencia o en la consulta, es fácil sospecharlo. En estos casos, la bandereta central, el tendón terminal viene bien aquí, aumentado de grosor, totalmente irregular, pérdida de definición y en ocasiones con un pequeño fragmento óseo asociado. En este caso viene la bandereta central, se asocia a un pequeño fragmento óseo que está desplazado, o sea, está avulsionado y genera el mallet finger, de tipo óseo. También pacientes pueden llegar en fases más tardías, donde vemos una bandereta central que puede estar aumentada de grosor, en este caso como de aspecto cicatricial, y al ver la radiografía simple vemos que en realidad hizo una fractura por avulsión, pero que ya está con fenómenos reparativos. ¿Ya? Bueno, vimos tendones entonces extensores de los dedos, ahora los tendones flexores, estos son ya algo más fácil, solamente es importante saber que la anatomía que existen dos tendones, un tendón flexor superficial y profundo. A medida que avanzan en el dedo, el tendón flexor superficial se transforma en dos bandas que rodean al tendón flexor profundo, y estas dos bandas del tendón superficial se van a insertar en la falange media, y el tendón flexor profundo va a seguir hacia distal y se va a insertar en la falange distal. Que es importante también saber es que existen poleas flexoras, que son estructuras fibrosas, que al igual que la muñeca determinan formación de túneles osteofibrosas. La verdad que hay 5 poleas anulares que se llaman, generalmente las que más dan patología es la A1 y en ocasiones la A2. La verdad que son estructuras, cuando están normales es muy difícil verlas, la verdad que hay que dedicarle tiempo, otro inductor bastante dirigido, se ven estas imágenes lineales bien hipocogénicas, apenas perceptibles, incluso menos perceptibles mientras más nos vamos hacia distal. El tendón flexor largo del pulgar es un poquito distinto, tiene solamente 2 poleas. ¿Ya? Tiene una A1 que está a nivel de la cabeza del metacarpiano, aproximadamente donde están los sesamoideos, y que generalmente es la que más patología tiene. Bueno, la verdad que la patología de los tendones, como tienen vaina sinovial, es la misma, o sea, tenosinovitis, también hallazgos que nosotros no podemos especificar a qué se deben, líquido en la vaina sinovial, engrosamiento sinovial, hiperemia en el estudio de Doppler color, y algo característico de los tendones flexores es que cuando se distienden con líquido dan un aspecto bastante polilobulado, ¿ya? Y eso muchas veces se confunden con quistes, pero no son quistes, sino que son las mismas poleas que como no permiten que se distienda la vaina, generan este aspecto polilobulado. Otro ejemplo, tendón flexor con abundante líquido en la vaina sinovial, áreas de engrosamiento sinovial, así como se ve en resonancia. Aquí vemos tendones flexores profundo, superficial, con líquido en la vaina sinovial que se continúa hacia el dedo y con altos cambios inflamatorios ahí de las partes blandas regionales. Bueno, los tendones flexores de los dedos también pueden tener tenosinovitis estenosante. ¿Y qué es? Bueno, es el engrosamiento de estos túneles fibroóseos en relación a las poleas, lejos lo más frecuente la polea A1 de los dedos, y que sea así, se ve como engrosamiento hipogénico de la polea en forma bastante focal y que clínicamente da un dedo en gatillo. El paciente refiere esta como bloqueo del dedo que se libera en forma bastante brusca. Un típico caso de engrosamiento hipogénico de la polea flexora A1 en ubicación bien focal. Otra patología de las poleas es lo que se llama el dedo del escalador, que esto en vez de ser engrosamiento se rompe. Generalmente las que más se rompen son las poleas flexoras A2 y A4, y aquí es súper importante el estudio dinámico, porque muchas veces si ustedes lo evalúan en forma estática van a ver tenosinovitis, van a ver líquido, engrosamiento sinovial, pero al realizar maniobras dinámicas de flexión contra resistencia, estos tendones flexores, como pierden el soporte osteofibroso, se separan del hueso. Como en este caso, así como en este esquema, en el fondo al no haber la polea, se separa. Y es súper importante también el estudio comparativo. Ya la verdad que no hay una medida muy establecida, generalmente no deberían separarse más de 1 milímetro las poleas con estas maniobras. Bueno, la rotura de los tendones, igual que todo el resto, roturas completas, parciales, importante mencionar dónde están los clavos tendinios, las distancias, y la verdad que es bastante útil en estos tendones hacer estudio dinámico, porque uno sabe que el tendón flexor profundo va a flexionar la articulación interfalángica distal y el tendón flexor superficial va a flexionar la articulación interfalángica proximal. Por lo tanto, si alguna de estas dos funciones está perdida, uno asume que ese es el tendón que está dañado, porque muchas veces en un contexto agudo hay mucho edema, pérdida de definición de la estructura fibrilar, y estas maniobras dinámicas nos pueden ayudar bastante. Aquí algunos ejemplos donde vemos la presencia de una vaina sinovial sin estructuras fibrilares en su interior, sin embargo con harto líquido y contenido
heterogéneo. Esto es una rotura completa donde los cabos tendíneos, la verdad que no los vemos, y en esta ocasión se encontraba mucho más distal y la verdad que más proximal. En ocasiones también pueden haber, al igual que otros tendones, avulsiones óseas, como por ejemplo en este caso donde se produce una avulsión de la inserción del tendón flexor profundo en la base de la falange distal, y pueden haber retracciones súper significativas. Por ejemplo, en este caso que está ya a nivel de la falange proximal. Otro caso, interrupción completa de la fibra de los tendones flexores con su correlación quirúrgica. Otro caso, en este caso rotura completa del tendón flexor largo del pulgar, donde vemos los cabos tendíneos separados y la vaina aún presente con contenido en su interior. Un ejemplo que les mostré recién se llama el Jersey Finger, que corresponde a la rotura o avulsión de la inserción distal del tendón flexor profundo del dedo, que puede ser con o sin componente óseo asociado. Aquí tengo un caso con relación con resonancia magnética. Tenemos el tendón flexor profundo, que tiene totalmente rota su inserción distal, algo levemente retraído, y que en la radiografía simple vemos que tiene fragmentos óseos avulsionados asociados. Eso es el Jersey Finger. Ya, terminamos los tendones. Vamos a los nervios. El nervio mediano es uno de los más afectados en la muñeca, y esto se ve en el síndrome de túnel del carpo, que es la neuropatía más frecuente, que corresponde al atrapamiento o compresión del nervio, que puede ser por múltiples causas. Clínicamente se manifiesta como hormigueo, sensación de parestesia en el primer y tercer dedo y la cara radial del cuarto dedo. Muchos pacientes se refieren a parestesia nocturna. ¿Qué es importante evaluar? Uno, la morfología del nervio. Generalmente este disminuye de calibre a nivel del retináculo flexor o del ligamento transverso del carpo, y para objetivar como disminución de calibre y ensanchamiento proximal hay que medir el área de sección transversal. ¿Ya? Generalmente un área de sección transversal menor a 10 milímetros se considera normal, más de 12 milímetros patológico, y existe toda esta área intermedia que la verdad que es un poco oscura. Así que es importante medir el área de sección transversal, ver cómo está la morfología del nervio. Por ejemplo, tenemos un nervio en este caso hipogénico, que disminuye en forma de calibre a nivel central en el túnel del carpo, que tiene pérdida de definición de su estructura fibrilar, sumado a aumento de su área de sección transversal. O sea, eso es compatible con una manifestación de neuropatía compresiva. Es importante que sepan esto, que alguna vez se van a ver enfrentados. Existe una variante que es el nervio mediano bífido y que tiene una arteria mediana persistente. ¿Ya? Muchas veces esta está permeable, sin embargo es frecuente que se trombose, y cuando se trombosa provoca un síndrome del túnel del carpo agudo. ¿Ya? Pacientes que nunca han tenido síntomas generalmente terminan en la urgencia o consultando en forma muy precoz, como en este caso vemos el nervio mediano bífido y una arteria mediana persistente. Con respecto a los diámetros del nervio mediano bífido, como cuando saber que está normal, la verdad que es bastante difícil, no hay mucho consenso. Una opción es medir ambas bandas, sumarlas, y también debería ser menor a 12 milímetros cuadrados de área de sección transversal, pero la verdad que esto es bien sensible, pero es menos específico que en un nervio mediano normal. Otro nervio que se puede comprimir es el nervio cubital, y generalmente se comprime a nivel del canal de Bouillon, en el borde ahí cubital de la muñeca, que está superficial al ligamento transverso del carpo, profundo a la fascia polar del carpo y adyacente al pisiforme. ¿Ya? Generalmente a los pacientes les da, a diferencia de los del nervio mediano, parestesia y debilidad en los dedos del lado cubital, o sea, el quinto y cuarto dedo. Las causas más frecuentes son procesos expansivos, la presencia de quistes o gangliones dentro del túnel del carpo que desplazan al nervio cubital. Pueden haber también presencia de músculos accesorios dentro del canal cubital del carpo. Pueden haber dilataciones arteriales, dilataciones aneurismáticas. Pueden verse en forma secundaria de trauma, que esto no es tan infrecuente, fracturas del pisiforme, fracturas del gancho del ganchoso. Por ejemplo, en este caso un nervio aumentado de grosor, hipogénico, que esto era secundaria a una fractura del gancho del ganchoso. Con respecto a medidas del nervio cubital, no hay una medida muy establecida que seguir. Generalmente se dice que no debería ser más grueso que la arteria cubital, ¿ya? Como en términos bastante generales. Otra causa, al igual que otra, trombosis de la arteria cubital, que puede dar un síndrome de canal de Bouillon agudo. Pasamos a otra patología.
Generalmente, obviamente, todos los pacientes que llegan por ecografía articular vienen por diagnóstico de artritis, ¿ya? Ahora la pregunta es como, ¿qué evaluar? No hay mucho consenso en qué articulaciones evaluar, así que en la práctica véanlas todas. Es medio latero, no sé, uno no se pone muy feliz cuando le llegan ambas manos, ambos pies, pero bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿ya? Si tienes que poner énfasis en alguna articulación, idealmente ver la superficie dorsal. Y obviamente en su protocolo de exploración tiene que incluir los tendones flexores y extensores, lamentablemente. Normalmente, como se ve la articulación, se ve una superficie bastante regular, continua, sin erosiones. Podemos ver cartílago hialino, que es esta estructura hipocogénica también, que va paralela a la superficie ósea. Después tenemos el receso articular, donde está la cápsula, perdón, el receso articular con la sinovial, que es esto que normalmente apenas se ve. Y superficial a esto está la cápsula articular, ¿ya? Que está compuesta por tejido más que nada fibrolaxo. Y es súper importante que no confundan esto con sinovitis, ¿ya? También es variable de persona a persona. Pacientes que tienen cápsulas articulares bien finitas, que no hay ninguna duda. Sin embargo, obviamente hay pacientes que tienen trabajos manuales duros y tienen cápsulas articulares gruesas. ¿Qué puede ayudar a esto? Que generalmente la cápsula articular no debería tener flujo vascular al estudio Doppler color. ¿Qué le podemos pedir a la ecografía? Le podemos pedir que nos muestre erosiones, que nos muestre derrames, sinovitis, que nos muestre tenosinovitis, que ya lo hemos repetido harto, que nos muestre cambio inflamatorio peritendíneo y en ocasiones entesitis. Con respecto a las erosiones, bueno, esta es la discontinuidad de la cortical de la superficie ósea a nivel intraarticular, característicamente en las áreas desnudas, o sea, es decir, áreas que no están cubiertas por cartílago. En la mano y muñeca el carpo la verdad que no anda muy bien porque es difícil, el contorno generalmente es irregular basalmente. Ojo con la pseudorosión en la cabeza de los metacarpianos, que no los confunda. Y esto es importante saber que generalmente en la R temprana la ecografía es mucho mejor que la radiografía simple para buscar erosiones. Estos son algunos ejemplos, una ecografía normal, como en la cápsula articular, el receso articular, cartílago. Sin embargo, aquí vemos la presencia de líquido articular, pérdida de definición de la cortical que corresponde a una erosión en un área marginal, un área desnuda. La misma paciente por volar, marcadas erosiones en la cabeza del metacarpiano. Con respecto al derrame de sinovitis, muchas veces podemos diferenciar qué es derrame y qué es sinovitis. Generalmente el derrame es material intraarticular anicogénico o hipocogénico, que es desplazable, se puede desplazar y comprimir fácil. La sinovitis es tejido más compacto, hipocogénico, pero que es poco desplazable y que generalmente tiene vascularización del estudio Doppler color. Al igual que la tenosinovitis, como les mencioné, estos hallazgos son también inespecíficos. Obviamente la ecografía es mucho mejor para detectar sinovitis que el examen físico. Este es un ejemplo. Vemos una articulación normal, sin nada de líquido, y en este caso vemos un poquito de distensión del receso con contenido anicogénico que corresponde a derrame. En este caso vemos aquí distensión del receso con contenido anicogénico, que es líquido, y un contenido de una ecogenicidad más intermedia que corresponde a sinovial. O sea, podemos diferenciar cuánto es sinovial y cuánto es derrame articular. Otro ejemplo, contenido anicogénico, que es derrame, y contenido ecogénico que corresponde a sinovial. Con respecto al Doppler, siempre hay que ponerle Doppler. La verdad que ahora ya da lo mismo si uno le pone Doppler color o Doppler de poder. Los equipos nuevos tienen la misma sensibilidad, así que no hay problema, pueden usar el que más les guste. Y claramente, obviamente, una sinovitis activa para tener un importante flujo vascular Doppler. Las entesitis son más raras, generalmente uno evalúa los ligamentos, busca flujo vascular, busca proliferaciones óseas en relación a sus inserciones, pero es más infrecuente. Ya, pasamos a otro tema, pulgar. La verdad que el pulgar, hay una cosa que me interesa que sepan, que es la lesión del ligamento colateral cubital metacarpofalángico, y que se produce por un estrés en valgo de la articulación. Puede estar asociado a otras lesiones. El ligamento puede romperse de forma parcial entre sustancias, puede haber avulsión ósea, puede romperse en forma completa y no desplazarse, y puede romperse en forma completa y desplazarse. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando se rompe en forma completa y se desplaza, se puede interponer la aponeurosis del aductor del pulgar, lo que va a llevar a formar una lesión de Stenner, que va a tener un manejo totalmente distinto, o sea, un manejo quirúrgico. Una cosa importante que les quería mencionar es que esta aponeurosis del aductor del pulgar presenta inserción en el complejo extensor del dedo, ¿ya? Entonces, generalmente cuando uno extiende el dedo, flexión-extensión del dedo,
la aponeurosis va a quedar bloqueada por este ligamento retraído. Les voy a mostrar un ejemplo ahora. ¿Ya? Este es un ejemplo normal, un ligamento bastante homogéneo, congénico, con tonos bastante bien definidos. Esto es lo que les quería mostrar. Si se fijan, esta estructura finita que está por acá arriba, que se mueve, es la aponeurosis del aductor del pulgar, y si se fijan se mueve sin problema por sobre el ligamento, que se ve algo ahí dañado en la ubicación central. Así que esa es la aponeurosis moviéndose en forma normal. Esta es una rotura parcial, o sea, unos 15 grados del ligamento, que igual que otros ligamentos se ve aumentado de grosor, disminuido de cogenicidad, pero sin discontinuidad de sus fibras. Este es un ejemplo de una rotura completa de la inserción distal, incluso con fragmento óseo evolucionado, sin embargo no está desplazado, por lo tanto es una rotura completa, pero que no tiene características de una lesión de Stener, se mantiene siempre por debajo de la aponeurosis del aductor del pulgar. Al contrario, en este caso, donde vemos una rotura completa de la inserción distal, retracción significativa del ligamento, y vemos que esta fina estructura corresponde a la aponeurosis del aductor, que queda ahí atrapada con el ligamento retraído. Esta es la correlación con resonancia magnética, un ligamento marcadamente retraído, con la aponeurosis del aductor del pulgar, y algunos le llaman a esto el signo del yo-yo.